Que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque nos está permitiendo llegar a otro domingo más, domingo de adoración a Dios, donde hemos cantado, donde hemos bendecido el nombre de Dios. Ahora vamos a ocuparnos en la palabra santa, que espero que sea de grande bendición, tanto para las personas de la iglesia, como para todos aquellos que quizá por primera, segunda, tercera vez nos escuchan. El tema para esta ocasión quiero titularlo, ¿qué hacer cuando las cosas marchan mal? Lo estaré basando en un libro profético, libro de profeta menor, que se llama Habacuc, capítulo 3, versículo 2. La palabra dice de la siguiente manera: Oh Jehová, oído he tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Que Dios añada bendición a su palabra. Vamos a adentrarnos al tema de hoy. Y yo quisiera hacerlo mencionándoles o preguntándoles a ustedes quizá algo incómodo. Y la pregunta es, ¿cómo te sentiste al pasar frente a un hospital en los días más fuertes de la pandemia, cuando viste a infinidad de enfermos y a sus familiares en la parte de afuera batallando con ellos? Cuando veías a personas ir a sepultar a sus muertos, o incluso cuando te diste cuenta de que familiares, al fallecer su paciente por el virus, no tuvieron ni tan siquiera el privilegio de ir a sepultarlo. Otras preguntas más. ¿Cómo te has sentido? ¿Y cuál ha sido tu experiencia cuando ves en las noticias de robos, violencia, de muertos? ¿Qué has sentido cuando has escuchado de que a una jovencita la ultrajaron y la violaron? Cuando, por ejemplo, también ves a la policía que hay un atraco y llegan al final sin poder auxiliar a la persona. Todos están pensando, y me gustaría que busquen la respuesta. ¿Cómo te sentirías o cómo te sentiste ante esta ola de situaciones? Sin duda alguna, hay una palabra clave para ese sentimiento y quiero llamarle impotencia. Impotencia al ver que no pudimos nosotros hacer nada, al ver a tantos enfermos, a tantas personas muriendo, ver tanta violencia en las noticias y no poder hacer nada. Déjenme decirles que esto no nada más nos está aconteciendo a nosotros en estos tiempos. Hay un personaje de la Biblia que también vivió algo parecido. Quiero ir ahora, después de la interrogante y en el que les hice pensar un rato, y disculpen si la primera sensación fue de malestar. Ahora, vayamos al pasaje y quisiera mencionarles algunos detalles para que lo podamos comprender mejor. Hablándose de Habacuc, él profetizó en el reino de Judá en tiempos del rey Joaquín. Se cree generalmente que el profeta Habacuc escribió su libro entre mediados y finales del siglo 7 antes de Cristo, no mucho antes del asedio de los babilonios y la captura de Jerusalén. Habacuc se identifica a sí mismo como un profeta, según el primer versículo de su libro. Él mismo se da ese título, pero creo que no era al estilo de los profetas hoy, ¿verdad? Aparte, Dios se lo dio. Debido a la naturaleza litúrgica del libro de Habacuc, existen algunos estudiosos que piensan que el autor pudo haber sido un profeta del templo. Los profetas del templo son descritos en Primera de Crónicas, capítulo 25, versículo 1,
como usando las liras, arpas y címbalos. Algunos piensan que se hace eco de esto en Habacuc 3:19 y que Habacuc pudo haber sido un levita y cantor del templo. Su nombre significa abrazar. La profecía que vio Habacuc desde el primer capítulo como que suena a lo que ya mencionamos en la introducción. Quiero leerles esto para que ubiquemos mejor. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contiendas se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia. Así es que Habacuc es ese profeta que enfrenta situaciones como las que estamos viviendo nosotros en estos días y donde tenemos esa sensación de impotencia. Fue lo mismo que experimentó este varón. Ahora, por cuanto era un profeta del templo, un adorador de Dios, sin duda alguna, y pensando todavía en su nombre, que significa abrazo, Habacuc es un profeta que tenía una cercanía muy estrecha a Dios. Era un hombre de profundidad con Dios. ¿Y qué hizo este profeta del templo ante la ola de situaciones que lo sobresaltaron? ¿A qué nos motiva él en estos tiempos? Pensando en lo que hizo Habacuc, yo quisiera que en esta ocasión nosotros aprendamos de él y sepamos qué actitudes asumir ante la ola de situaciones negativas que estamos viviendo. ¿Qué hizo entonces Habacuc en aquel tiempo? Primero, según el pasaje que hemos leído, dirigió su clamor a Dios. El versículo dice, oh Jehová. Una vez que este profeta ve esa ola de situaciones en su pueblo, en su nación. ¿Qué ola de situaciones? Por un lado, ve al ejército caldeo que se prepara para venir en contra de Jerusalén. Ve también al pueblo que no se preocupa por nada. Está muy ajeno a estos acontecimientos. Aparte, hay una ola de situaciones donde los justos sufren y pareciera que los malvados triunfan. Esta es la situación que vive Habacuc y ante eso, él dirige su clamor a Dios diciendo, oh Jehová. Creo que esto nosotros lo debemos de aprender muy bien. Dirigió su clamor a Dios ante aquellas situaciones. Y a Dios lo llama por uno de sus títulos, Jehová. Es uno de los nombres por el cual se conoce a Dios en su pueblo judeocristiano. Los estudiosos dicen que el origen de Jehová puede ser de una derivación entre el nombre escrito Yahvé y la palabra Adonai, y que el nombre Jehová significa el quien será, es y fue. Entonces, Habacuc, teniendo esa cercanía a Dios, ve aquello que acontece en su nación y como que él sabe que no hay solución en esta tierra y por lo tanto dirige su clamor a Dios. Ustedes y yo, los que me están escuchando, nos hemos dado cuenta que ante los aconteceres de estos últimos tiempos, hay veces que a pesar de lo que nosotros hacemos o de situaciones donde no podemos hacer nada,
el único que nos puede ayudar es Dios. Y es cierto que, por ejemplo, cuando una persona es infectada por el virus, inmediatamente tiene que darse atención médica. Debe de acudir al doctor de más confianza y atenderse inmediatamente. Cuando hay violencia, debemos de acudir a las autoridades y siempre nosotros debemos de procurar accionar. Pero mi pregunta es, ¿qué cuando aparte de lo que ya hemos hecho, vemos que las cosas como que no tienen solución? Aprendamos entonces de este profeta. Clamemos a Dios, levantemos clamor a Él. Dios es el que ha sido, el que es y el que será, el que tiene todo el poder. Muchos creyentes que en estos días fueron infectados, vieron que independientemente de la atención médica, tanto positiva o negativa en ocasiones, quien les pudo ayudar es Dios. En las diferentes situaciones adversas que yo he vivido, he visto que Dios ha sido la solución. Por lo tanto, ustedes y yo clamemos al Señor. Lo segundo que hizo el profeta fue centrar su atención a la palabra. Vean lo que dice el pasaje: oído he tu palabra y temí. Esto es algo muy importante. Aparte de levantar clamor a Dios, de dirigir nuestra mirada a Él, debemos de nosotros volvernos a su palabra. En estos días de incertidumbre, su palabra tiene la respuesta a todas aquellas incógnitas que nosotros tenemos. Aparte, fíjense bien, quiero leer este versículo, Amós 3:7, que dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Todos los acontecimientos que estamos viviendo en estos últimos tiempos, Dios se los dio primero ¿a quién? A sus profetas. Y por lo tanto, cuando ellos escriben nuestro libro sagrado, aquello que Dios les reveló respecto a su futuro, que hoy es para nosotros un presente, Dios se lo mostró a ellos, está contenido en las Sagradas Escrituras. Por eso yo te motivo que vayamos a ella, porque es la palabra quien tiene respuesta para nosotros en estos tiempos. Antes que oír otras voces, las de las noticias, las de las personas que van en la combi, las de los expertos en finanzas, los expertos en la salud, antes de escuchar a todos ellos, nosotros debemos de ¿qué? De enfocarnos en la palabra, ir a ella. Y en la palabra nosotros encontraremos consuelo, encontraremos dirección, encontraremos fortaleza, encontraremos respuesta a todas nuestras interrogantes. Es por eso que en la iglesia Betel, en la que estamos, nosotros motivamos mucho a nuestra feligresía para que se ocupen en el estudio de la palabra, en la comprensión de la misma, en la vivencia de ella. En la iglesia estamos en estos últimos tiempos motivando a la congregación para, por ejemplo, un estudio intensivo de la palabra. Motivamos a nuestra gente que lea la Biblia en un año. También a través de otro programa que llamamos SMART, buscamos que las personas puedan tener una comprensión más clara. Mi hijo, que es el pastor de jóvenes, les envía un cuestionario de un libro cada mes y las personas procuran encontrar las respuestas en las lecturas que se les encarga. También se tiene lo que llamamos la Biblia, el estudio de la Biblia en un año, y la Biblia cronológica, donde la llevamos estudiando así cronológicamente. Yo motivo a todas las personas que me están escuchando para que nos volvamos a la palabra de Dios. Tercero, Habacuc pidió por un avivamiento. Y hablando de entre nosotros, diríamos que debemos de avivar nuestra espiritualidad. ¿Cómo lo expresó Habacuc? Con estas palabras diciendo: aviva tu obra en medio de estos tiempos. Quiérase o no, a pesar de que la mayoría de pastores
se han esforzado en atender al rebaño en este tiempo. Por el hecho de que la iglesia no se puede congregar, aun cuando se tienen las reuniones virtuales, aun cuando se ha buscado a través de diferentes medios dar atención espiritual a los creyentes, lamentablemente muchos como que se han descuidado. Hay creyentes que se han alejado de Dios. Se dice que en estos tiempos, por ejemplo, muchas iglesias con membresía menores de 100 tuvieron que cerrar sus puertas. ¿Y qué diríamos de las más pequeñas? Porque quizá no estaban preparadas sobre cómo atender a las personas en este tiempo. Entonces, por lo consiguiente, muchos se han alejado de Dios. Como que se han vuelto a la vida cristiana cómoda, donde han procurado solamente dedicar unos minutos para el programa dominical, y de allí ni oran, ni estudian la Biblia, ni se esfuerzan en una búsqueda profunda de Dios. Entonces, sin querer, la iglesia ha caído en una pasividad espiritual. Una situación parecida a la de hoy fue la que vivió Habacuc. La espiritualidad de su tiempo había menguado, y por lo consiguiente el pecado se había acrecentado. Es lo que ocurre siempre cuando la iglesia baja la guardia. El pecado aumenta, la gente empieza a alejarse de Dios, a fallarle a Dios, y ante esa situación es cuando Habacuc clama diciendo: aviva tu obra en medio de estos tiempos. ¿Qué es avivamiento? Avivamiento no solo es que haya muchos bautizados con el Espíritu Santo, que la gente hable en lenguas, que haya sanidades y milagros, aunque eso de hecho es muy bueno, que las personas reciban el bautismo con el Espíritu Santo, que hablen en lenguas. Siempre deseamos que la gente sane, que haya milagros, pero muchas veces como iglesia pentecostal, como que malentendemos el avivamiento y pensamos que es eso solamente, y que aunque es bueno, pero el avivamiento no es nada más eso. Avivamiento es arrepentimiento genuino, es santidad. Avivamiento es una búsqueda profunda de Dios, es vencer el miedo tomando las medidas pertinentes de estos tiempos para involucrarnos más en los asuntos del reino. Avivamiento es predicar el evangelio con más contundencia, es vivir en amor y prodigar amor, es vivir en armonía familiar, es obrar con justicia, es acordarnos de los necesitados, de las viudas, es ser congruentes entre la fe que profesamos y lo que practicamos. Eso y más es el avivamiento. Creo que como iglesia en estos días, ante la proliferación del pecado, de la maldad, nosotros tenemos que levantar clamor a Dios diciéndole: aviva tu obra en medio de estos tiempos. Debemos de salir de la pasividad y meternos en una búsqueda profunda de Dios. Escúchenme bien, si no lo hacemos, el mundo nos absorberá y el enemigo estará sacando ganancias de estos tiempos. No lo debemos de permitir. En cuarto lugar, algo que hizo Habacuc fue implorar misericordia. Se sintió tan impotente ante la situación de su tiempo que en el pasaje que leímos dice: en la ira, acuérdate de la misericordia. Sí, hermanos y amigos, el único que nos puede ayudar en este tiempo es Dios. Y a Él debemos de acudir, a Él debemos de levantar clamor. Ahora que se vino lo fuerte de esta pandemia, cuando me tocó ver a tantos enfermos en los hospitales, a tantas personas muriendo, la verdad que nuestro corazón se compungía y nos sentíamos incapaces, imposibilitados. Y entre algunas otras cosas que hicimos, una fue el unirnos como iglesia, el levantar clamor a Dios, porque Dios es el único que nos puede ayudar.
Muchas personas han vivido situaciones difíciles y en estas ellos han levantado clamor a Dios y Él los ha escuchado. En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, muchas gentes acudieron a Él en la desesperanza y Él no los abandonó, los favoreció. Por ejemplo, tenemos el caso de aquellos 10 leprosos que iban clamando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. El Señor se volteó hacia ellos y los ayudó. Tenemos el caso de los ciegos en San Mateo 9:27, cuando el pasaje dice: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia, Hijo de David. Tenemos también el caso de Bartimeo, y oyendo que era Jesús Nazareno, dice la palabra, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Otro ciego más, dice la palabra, y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ustedes y yo debemos de hacer esto, apelar a la misericordia de Dios, y Él no nos va a defraudar. Recuerdo un pasaje hermoso donde el rey David dice: este pobre clamó a Dios y Dios le escuchó. Clamar es más allá de orar. Es más allá de una simple oración como cuando le pedimos a Dios por los alimentos. Es quizá a voz en grito, derramando nuestra alma delante de Él, clamar por los que sufren. En estos últimos días, como iglesia, hicimos eso, unirnos y clamar a Dios, y hemos visto resultados positivos. Gracias a Dios, las personas que se han llegado a infectar han superado eso. Gracias a Dios también, como iglesia, no hemos tenido ninguna baja. Entonces vale la pena apelar a la misericordia de Dios. Nuestro tema de hoy fue el siguiente: ¿qué hacer cuando las cosas marchan mal? Y basados en Habacuc 3:2, les mencioné 4 cosas que debemos de hacer. La primera, dirigir nuestro clamor a Dios. Habacuc dijo: oh Jehová. En segundo lugar, aprendimos que debemos de centrar nuestra atención en la palabra. El profeta dijo: oído he tu palabra y temí. Tenemos que refugiarnos en la palabra sagrada de Dios. En ella encontraremos la respuesta para estos tiempos. En tercer lugar, aprendimos que en estos tiempos debemos de avivar la espiritualidad. Habacuc dijo: aviva tu obra en medio de estos tiempos. En cuarto lugar, aprendimos que como iglesia debemos de implorar la misericordia de Dios. Habacuc lo hizo diciendo: en la ira acuérdate de la misericordia. Estas 4 cosas le funcionaron a Habacuc. Estas 4 cosas ustedes y yo las debemos de hacer. Así es que yo les motivo que ante las situaciones difíciles donde nos sintamos impotentes, tenemos que acudir a Dios. Tenemos que acudir a su palabra. Tenemos que avivar el fuego que hay en nosotros. Tenemos que implorar su misericordia. Estoy seguro que si lo hacemos, veremos la respuesta de Dios. Quiero terminar con una oración. ¿Dónde están? Por favor, cierren sus ojos, inclinen sus rostros y hacemos esta oración. Padre, en esta hora estamos delante de ti. Estamos viviendo, mi Dios, tiempos difíciles. Tiempos donde a veces, a pesar de que accionamos, mi Dios, vemos que como que no hay respuestas aparentes. Pero hemos aprendido de Habacuc. Él hizo las 4 cosas que ya hemos enseñado a nuestra audiencia. Mi Dios, ayúdanos a volvernos a ti. Ayúdanos a volvernos a tu palabra. Ayúdanos a avivar el fuego del Espíritu que hay en nosotros. Clamamos a ti diciéndote: aviva tu obra en medio de estos tiempos. Y también, mi Dios,
cual Habacuc, te decimos, ten misericordia de nosotros. En este momento, mi Dios, yo te pido misericordia para el mundo, misericordia para cada país que está batallando con esta pandemia, misericordia para México, misericordia para Michoacán, misericordia para Zitácuaro, misericordia para cada iglesia, tanto en nuestro estado como en todo México y en todo el mundo. Ten misericordia de la humanidad, mi Dios. Inclina tu oído y, Padre, permite que este virus sea desactivado, que este virus, mi Dios, sea nulificado y que, mi Dios, las gentes encuentren en ti la respuesta que están buscando. Padre, permite que nuestra oración haya llegado a ti y que la respuesta venga como consecuencia. Mi Dios, te pido hoy bendiciones para toda tu iglesia. También quiero rogarte, mi Dios, que ayudes a todas las personas que no te han conocido. Permite que en este tiempo puedan volverse a ti. Y yo aprovecho como última parte de esta reflexión, dirigirme a ti que no has tenido un acercamiento a Dios. Quiero decirte que el único que puede ayudarnos en este tiempo es Él. Yo bendigo a Dios porque muchas personas lo han estado entendiendo así y se han vuelto a Él. Así es que acércate a Dios. Si no le has recibido en tu corazón, en este momento dile: Señor Jesucristo, te abro la puerta de mi corazón, te abro la puerta de mi vida, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Me arrepiento con todo mi corazón de todo lo malo que he hecho. Borra mis pecados. Y Señor Jesucristo, hazte una realidad en mi vida y ayúdame a empezar de nuevo. Ayúdame a ser la persona que tú quieres que sea. Si has hecho esta oración última a la que te motivé, te felicito y te motivo ahora para que te sigas acercando a Dios. Estudia tu Biblia, haz oración, reúnete, congrégate con personas que practican esta fe que te hemos predicado. Les agradezco su atención. Que Dios les bendiga. Hola niños de Bethel Kids, les damos la bienvenida. Prepárense para escuchar la lección del día de hoy. Hola amiguitos de Bethel Kids, hoy vamos a aprender de una nueva lección de el hombre llamado Noé. Noé era un buen hombre, él oraba, hacía todo por Jesús, pero había personas que se robaban, se maltrataban, se golpeaban. Entonces Jesús se puso muy triste y lloró porque él no pensó que así sería la gente. Entonces le dijo a Noé que construyera un gran arca y entonces Noé construyó un arca, empezó a construirla, pero la gente se burlaba porque no había mar y no había llovido, pero a él no le importó y siguió construyendo. Luego que metiera cada animal de cada especie, tigre, macho y hembra, jirafa, macho y hembra, así. Después de que su familia de Noé y los animales subieran, empezó una gran lluvia que duró 40 días y 40 noches. Después de eso llovió y llovió y llovió, mandó a una paloma, pero la paloma regresó. Esperó un poquito más de tiempo y volvió a mandar una paloma. Luego la paloma regresó con una hoja de olivo. Noé se puso muy contentito. Después de otro tiempo, el agua bajó. Después de otros poquitos días más, cesó la inundación. La familia de Noé, los animales, todos ellos bajaron del gran arca y Jesús, para recordarnos su gran amor, y puso una promesa en un arcoíris, puso que jamás nos iba a dejar otra inundación y que Él nos ama. Bueno, amiguis, ya que aprendimos de esta lección, también les pido que cierren los ojitos. Señor, gracias por este día, gracias por permitirnos darles otra lección a los niños y
y también damos gracias porque ya no volviste a mandar nada. Todo está bien en el nombre de Jesús. Amén. Adiós. Quiero contarles una historia de un hombre que creyó en Dios, aunque la gente se burlaba. Con su fe un arca construyó. Pronto vinieron muchas lluvias y un gran diluvio apareció. Junto con toda su familia y los animales en el arca entró. Quiero conocer el arca de Noé con los animales. Yo quiero correr, escuchar rugir al fuerte león y con los canguros saltar de emoción. Luego pasaron muchos días hasta que la tierra se secó. Dios dibujó un arco iris para recordarnos de su amor. Quiero conocer el arca de Noé con los animales. Yo quiero correr, escuchar rugir al fuerte león y con los canguros saltar de emoción. Quiero conocer el arca de Noé con los animales. Yo quiero correr, danzar con los monos y cantar así. La 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 la. Quiero ver jugar al elefante con la jirafa y la tortuga. Quiero ver danzar las mariposas y oír las aves cantando juntas. Quiero ver jugar al elefante con la jirafa y la tortuga. Quiero ver danzar las mariposas y oír las aves cantando juntas. Quiero conocer el arca de Noé con los animales. Yo quiero correr, escuchar rugir al fuerte león y con los canguros saltar de emoción. Quiero conocer el arca de Noé con los animales. Yo quiero correr, danzar con los monos y cantar así. La 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 la. Ahora vamos a obrar. Señor, gracias por mí. Buenos niños de Bethel Kids. Amén.